clínica ya demasiado tarde, muy folclórica, ya está. Bueno, nos va a dar clínica demasiado tarde, ¿ya? Cuando ya tenemos clínica, entonces por eso la detección, una de nuestras compañeras decía que una de las principales manifestaciones clínicas es el descenso del peso de manera no justificada, ¿ya? Yo no he hecho nada para bajar de peso y de pronto baja de peso, y esa baja de peso significa entre 5 a 10 kilos. ¿Ya? Baja de peso sin algún motivo, hay que buscar en algún lado. Hay personas hay gente cada vez más joven que tiene cáncer. Entonces, antes nos abocábamos solo a las personas mayores, pero ahora no, hay que buscar en todos, ¿ya? Entonces hay que buscar en algún lado si es hombres y mujeres, entonces ya más o menos sabemos. Siempre la historia clínica, ¿en qué historia clínica van a enseño, ¿no ves? La historia clínica es vital, chicos, vital. Les cuento una historia de una paciente que falleció por culpa de no haber hecho un interrogatorio. Cuando estaba en La Paz, ingresa una policía para cerrar una serie A. ¿Saben lo que es serie A? Bueno, se le suspende la medicación antes de entrar a la cirugía. Cuando sale de cirugía llega a terapia intensiva, no estaba en el interrogatorio sus antecedentes de enfermedades y medicamentos de consumo. Entonces ella había sabido convulsionar en el síndrome convulsivo antes. Como se le suspende la medicación para la cirugía, convulsiona en la terapia. Pues como no conocían la seda, ¿ya? Para parar la convulsión, no pueden intubar porque deja de respirar y ha hecho paro. ¿Ya? 32 años. Ha hecho paro, saben lo que es, ustedes han visto que promociona mucho la relación cardiopulmonar, excelente, buenísimo. Entonces han visto que cuando sacaron del paro, no solo sacaron del paro, sino de condiciones sale de cerebro, pero ella quedó con daños. Nunca más salió del hospital después de 3 meses de terapia. Solo por no conocer los antecedentes de esa persona que llevaba medicada desde la adolescencia. Entonces, esos son errores que nosotros tenemos que evitar. Esos son errores que los pacientes que complican se mueren por culpa de nosotros. Eso sí, ¿ya? Entonces, para diagnosticar, si viene un paciente con una clínica, ¿ya? Y yo tengo que buscar algún tipo de cáncer, hay marcadores tumorales que se piden para los cánceres más frecuentes. ¿Qué es un marcador tumoral? Fíjense, un marcador tumoral es una sustancia producto de todo el metabolismo del cáncer que va a generar determinados compuestos químicos, ¿ya? Y esto se pide como por rutina a los pacientes que nosotros sospechamos. No pedimos todos, ¿ya? Si yo sospecho, por ejemplo, un cáncer de páncreas, pediré. Si tengo un paciente de 50 años, un varón, le pediré un PSA para ver si es próstata, si no hay nada de próstata. ¿Ya? Entonces, todo eso yo tengo que conocer y es un mundo, es una especialidad que no pretendo que se acuerde, pero sí algunos cuando lleguen medicina interna van a ver que hay algunos que tienen que pedir. Entonces se pide en laboratorio un examen de sangre y nosotros buscamos. Después de haber hecho todo el interrogatorio y después de haber hecho el examen físico. ¿Ya? Pero disculpe, ¿de qué cáncer es la AFP? ¿Qué? ¿De qué cáncer es la AFP? Es la alfa-fetoproteína, eso generalmente es para un cáncer de ovario, principalmente. ¿Ya? Entonces esas cosas las tenemos que, de acuerdo a, nunca como médicos generales vamos a pedir esas cosas. Si nosotros no encontramos algo, tenemos que saber derivar de pacientes. ¿Ya?
da el nombre y el apellido a ese cáncer, porque hay infinidad, variedades en todos los tejidos y en un solo tejido nomás podemos ver variedad de cáncer. ¿Quién es el que da el nombre y apellido? No sé, las células dónde estaban. La anatomía patológica. Ya. Sí o sí yo debo hacer un estudio histopatológico de ese tumor, pero primero lo tengo que ubicar. Entonces reviso al paciente, hago la historia clínica, pido marcadores tumorales. Pido marcadores tumorales, alguno me da algo, sí, orientado por la clínica, porque si no alguien pediría todito, que está bien. Entonces, y voy a la tomo con contraste. Una vez que ubico el tumor, mandamos a biopsia, ¿ya? Mandamos a hacer biopsia del paciente y ese paciente se tiene que porque el tratamiento va a depender de si yo le dé un nombre y un apellido a ese tumor, si no, no puedo hacer tratamiento empírico, ¿ya? Entonces, este examen histológico que yo voy a hacer me va a dar. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya en una clase que podemos tener tumores que son bien diferenciados? ¿Cómo lo entienden eso? Tiene características propias de un tumor como retrocitomas, tal vez, se presentan donde los ovarios se presentan Con las diferentes capas que tenemos, ¿no ven? Eso puede ser uno, sí, está bien, pero otro es que si yo tengo un cáncer de páncreas, por ejemplo, que esas células del tumor se parezcan mucho a las células normales del páncreas, ¿ya? Bien diferenciadas. Si yo tengo un cáncer de pulmón, dependiendo de la variedad, que se parezca mucho a las células cancerígenas a los neumocitos. Entonces, eso es bien diferenciado. ¿Qué me da? ¿Qué beneficio tiene que ser bien diferenciado? Es que va a responder mejor a los tratamientos, ya a las quimioterapias. Cuando más indiferenciado es, fíjense, cuando llega a un grado 4, totalmente indiferenciado, no se aparece absolutamente nada. Supongamos que si es un rhabdomyosarcoma, que es el músculo, si no se aparece nada miocito, mientras más indiferenciado es, mucho más agresivo. Nosotros tenemos pacientes que se han muerto en 2 meses y medio de diagnosticarlo en el hospital, con rhabdomyosarcoma, ¿ya? Entonces, para eso me sirve a mí si una célula cancerígena es diferencial, ¿qué grado de diferencia estoy viendo? Hasta para hablar con la familia, ¿no? Yo no le puedo proponer si tengo un paciente, por ejemplo, con un grado de diferenciación celular grado 4 y ya tiene metástasis. Además, no le voy a proponer a la familia quimioterapia carísima cuando sé que no pasa nada. Cuando sé de entrada ya que la respuesta es malísima. Entonces, yo siempre digo, el cáncer
nódulos hace referencia, aquí ponía ejemplo, del nódulo del ganglio axilar, ganglio de mama, ¿ya? Ese es uno de los clásicos ejemplos de que ya tiene un ganglio satélite. Dependiendo de cuántos tiene, a qué distancia, entonces se le va agregando números a esta línea, ¿ya? A esta es su referencia nódulo, ya grande. Puede ser cerca o ya lejos, ¿ya? Y la metástasis, esto ya es a distancia. Entonces, esta clasificación, para establecer cáncer, siempre se usa esta, ¿ya? PNM. Y de acuerdo a esa subclasificación y de acuerdo al tipo de cáncer. Para complicarlo más. Aquella, la Inicia. no la tenemos que arreglar, no va a estar siempre. No, este está en otro tema. Al conectar, no ve. Ahí está, toma. En cuanto, de acuerdo a la clasificación TNM que hayamos hecho, este paciente va a ir a cirugía, ¿ya? Esa clasificación TNM es diferente para cada tipo de cáncer. Es diferente para el cáncer de mama porque tiene TNM-A, TNM-B, TNM-B1, B2. Entonces, cada cáncer tiene su de acuerdo a cada clasificación, y esta indicación tiene sus indicaciones quirúrgicas. Ahora, esa indicación quirúrgica puede ser con tres objetivos, ¿ya? Puede ser curativa, puede ser paliativa, o puede ser preventiva. Tengo un ejemplo de curativo. Por ejemplo, si hay un cáncer de endometrio, ¿ya? O de cuello uterino sin metástasis, entonces se hace la cirugía curativa. Yo les cuento una historia cercana porque estoy pegada bastante al cáncer. Mi papá falleció de cáncer, mi sobrino que falleció de 30 años con radiomiosarcoma, porque mi mamá no aceptó el radiomiosarcoma era aquí, ya, en el hueco completo. Pues no aceptó que le hicieran la amputación porque dice, ¿cómo va a vivir sin pierna en 30 años? Entonces, no aceptó, siempre fue aquí, y a pacientes a veces hay que ser muy radicales. Si nosotros pensamos en una cirugía curativa, hay que ser muy radicales y no pensar tanto en los
diurético puede ser para reducir el dolor. Si es de vía digestiva, por ejemplo, si un tanto que ha tomado todo nuestro peritoneo, todo, entonces es para hacer una colostomía, por ejemplo, una ileostomía, para que la columna no se obstruya, nada más. Una cirugía paliativa simplemente para mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Cirugía paliativa. Y la primera para prevenir, ¿no ves? Estoy en el ejemplo de esa crisis de limitar la zona porque tiene antecedentes familiares. Y si se hace un examen genético, si tiene el gen que es broncogénico, entonces se sabe. Lo mismo hay mujeres que tienen antecedentes, abuela, mamá, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de la mente, se saca el útero de haber sido mamá. ¿Ya? Entonces, esas son las cirugías preventivas. ¿A qué apuntamos siempre? Lo primero es no tener que llegar así. Con el tema de la esterectomía, yo he tenido antecedentes, pero yo no tengo hijos. Igual puedo Ahí tiene que ser un consentimiento informado bien, asesorado por psicólogo, todo, porque el tema de la maternidad es algo muy serio, porque no solo implica a nosotras. ¿Por qué? Porque si es que decimos mi cuerpo, mi decisión, la famosa frase nueva, cuando se enamore y su pareja quiera tener un bebé, ahí sí entra el conflicto y ya no solo uno, sino la relación con la familia. Y a esta edad nadie quiere ser mamá por elección, ¿no ve? Y peor si estamos en medicina, le va a complicar la vida totalmente. Pero cuando ya lleguen a más grandes, van a querer ser mamás. Es preferible esperar y luego ya con la mente. Ahora, la quimioterapia va a depender del tipo de cáncer, de la estadificación del cáncer, si va a cirugía, no va a cirugía, o si fue a cirugía y la estamos tratando de manera posible. ¿Ya? Ahí tiene la terminología neoadyuvante, significa que estamos haciendo para reducir, debilitar bien el tumor para poder sacarlo después con cirugía. Adyuvante después de la cirugía para eliminar todo lo que pudo haber quedado. Y paliativa, lo mismo, hay cirugía paliativa o quimioterapia paliativa simplemente para mejorar los síntomas, sino mejorar la calidad de vida nada más. La pregunta que siempre me hacen a mí, porque aquí en el tratamiento del cáncer entra todo un capítulo y es una subespecialidad lo que es cuidado paliativo, ¿ya? Donde ya no entra cirugía o ya pasó por cirugía y fracasó, donde ya no funciona la quimio ni la radioterapia y ya han decidido no hacer nada. Entonces entra el cuidado paliativo, ya pasa a mis dominios. Y entonces apuntar en cuidados paliativos siempre me preguntan y le damos cannabis. A ver, ¿le dan cannabis? ¿Sabe lo que es cannabis? Sí. ¿Le dan o no le dan? Depende de la Depende. receta. Sí, le dan. Ah, sí le damos. Yo no le doy la receta. Pero les digo adelante. Bien, ¿por qué yo no le doy la receta? Porque en nuestro país no es legal. Y si yo le doy la receta, ¿han visto los frascos, las gotitas? No tienen ni idea de cuánto le estás dando. En dosificación, en miligramos me refiero. ¿Por qué? Porque como no es legal, no está supervisado, no está medido cuánto miligramos hay por gota, ¿entienden? O por ml. Entonces, yo
2 gotitas, ¿cuántos de miligramos tiene de concentración la de aquí de Bolivia y la de Estados Unidos? No es una receta. En gota hay en todas las variedades, la beta, todos. Lo que pasa Si sabe hacia el lugar correcto, te ofrecen. hay diferentes fracciones hay diferentes fracciones de la fórmula química, ¿ya? Del cannabis. Entonces, si el paciente está en cuidado de paliativos, pues es adictivo de eso. Está valiente que es adictivo, no tiene tiempo, ¿entiendes? No tiene tiempo. Entonces, es ahí donde no sirve ya fijarse en la adicción o lo estético o nada de eso. Entonces, ahí entra. Entonces, yo sí les indico, pero no les doy la receta. Por lo que acaba de decir mi compañero. En Estados Unidos sí es legal y en Estados Unidos está registrado. ¿Saben cuántos miligramos hay de alcohol? Pero aquí no tenemos la más pájara idea y menos de que la produce, porque el que la produce ni siquiera es personal de salud. ¿Sí o no? Les digo, vayan probando, ¿no? Empiecen con 2 gotitas y vayan probando, ya cada una con 2. No, pero como, o sea, la recomendación es en gota. Pero digo que inhalar o fumar, ¿cuál sería la diferencia? Fumar sería la diferencia más social, ¿ya? Más social, para que no es lo mismo tener a tu abuelo ahí fumándose en la casa, ¿no ves? Entonces, claro, hace la medicación de vidas. Esa es una y otro, más de todo social, pero sí tienen mejor, no sé, habría que hacer un estudio comparativo cuál funciona mejor, ¿no? Si fumar o las gotitas, precisamente porque las gotas, vuelvo a recalcar, no tengo ni idea cuánto tienen de contener. Entonces, esas son cosas que todavía van a estar en la comunidad de nuestro país hasta que eso sea legal. Entonces, la radioterapia es, como su nombre lo dice, es irradiar, ¿ya? Es irradiar al tumor por fuera, la radioterapia, o hacer braquiterapia, meter como electrodos más cerca del tumor y hacer la radiación mucho más específica donde está la masa tumoral. Ahora, ya me han pasado quimio, ¿no ves? Porque, ¿cuál es la desventaja de la quimio? Te inmunosuprime. Lo que pasa es que la quimioterapia no es específica, no es como la radioterapia que uno la puede dirigir al tumor. La quimioterapia es culminante para, como hemos visto, las células cancerígenas tienen un altísimo grado de multiplicación, de mitosis, ¿ves? Tienen una mitosis descontrolada. Entonces, todos los quimioterápicos están yendo a interrumpir esa mitosis, pero los quimioterápicos no son específicos, para esas células tumorales. Entonces, ¿qué hacen? Atacan a todas las células que se reproducen, que se multiplican frecuentemente, y entre ellos están el cabello, nuestro sistema, nuestras células sanguíneas, ¿ya? Por eso caen en pacientes a veces llegan con 3 de hemoglobina, con 2, bojeando llegan al hospital de hemoglobina totalmente blanca, ¿ya? ¿Cuánto es lo normal? Bueno, o sea, debe decir mínimo de 11 minutos. Yo veo la explicación de que 8 ya es ya grave, pero 2 ya. Si con 2 te preguntas, no sabes cómo está vivo, ¿ya? Entonces, eso es lo malo de la quimioterapia, devasta al paciente todas sus células que se multiplican normalmente. Ahora, denme un ejemplo, está bien el valor de hemoglobinas, ¿ya? Denme un ejemplo de quienes aquí hace una semana a una doctora le dijo,
pasa. Tenemos hemoglobinas de 18, ¿ya? Hematócritos de 50, de asconagrías, hematócritos por arriba de 50. Entonces aquí yo voy, no sé si les conté a un niño de 9 años que lo tenía pancreatitis con litiasis testicular, pero que esa papá se tenía kilos por edad, ¿ya? Entonces, ha hecho pancreatitis, está en terapia intensiva y me llaman para verlo porque la pancreatitis duele mucho. Entonces veo en su laboratorio que tenía una hemoglobina de 17, ¿ya? Tiene una hemoglobina de 17, tenía hígado graso, triglicéridos, colesterol, todo. Entonces le digo yo a la familia, no le podemos dar los bebés porque lo va a deprimir. Y dice, la pediatra dice, ¿y por qué tiene hemoglobina de 16? Les digo, ¿y por qué tiene hemoglobina de 16? Yo también tengo, dice yo también tengo hemoglobina de 15, 16, y no sé por qué. Pero está preguntado, ¿han escuchado hablar de la enfermedad del tiempo? ¿No? Es la apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Hacen todo lo horas. Entonces, cuando se duermen, hacen pausas. ¿Ya? Hacen pausas de cuando. ¿Ya? Entonces, eso se llama apnea obstructiva del sueño o enfermedad del tiempo. Entonces, hacen hipoxia. Hacen una hipoxia crónica. Al hacer una hipoxia crónica, el cerebro interpreta como que no estás oxigenando bien y te exige producir más glóbulos. Y adivinen cómo afecta la hemodinamia la poliglobulia. Quien me conteste de los puntos, con la 3. La poliglobulia, ¿cómo afecta la hemodinamia, la presión arterial? La aumenta muy bien. ¿Por qué? Exacto. El flujo sanguíneo, la presión arterial va a depender de la elasticidad de los vasos, de la viscosidad sanguínea, la velocidad del flujo. A ver. Entonces, esa poliglobulia hace que ese aumento de la densidad hace subir la presión. Entonces, ese niño ya era hipertenso y pensaba que tenía hipertensión. Sí, seguramente el dolor contribuía, ¿no? Porque el dolor produce una hipertensión. Pero le digo a la pediatra, ¿usted ronca? ¿Usted ronca? Sí, entonces ahí tiene la respuesta porque tiene poliglobulia. Eso en nosotros aquí lo que vivimos ahí. Pero en la fase normal tener 16, estatura 85, 88, 40, normal. Pero su cuerpo ya se ha actuado a la vida. Para nosotros no es normal. Pero el tiempo viviendo bien se hemoglobina. Muchos tenemos formas diferentes de vivir de acuerdo a la vida. Una vez que ya te la niña severa, mayor a 8, es probable que ya vuelvas a recaer con los mismos. No, depende de la causa. Depende de la causa. Y depende, ya les digo, no es quién se fuma, no es el cigarro. Entonces lo mismo. Si alguien, no es lo mismo que una de ustedes haya presentado una hemoglobina de 8 que una señora de 60 haya presentado una hemoglobina de 8. Allí ve la causa. ¿Ya? No es lo mismo que alguien de aquí de la ciudad haya presentado una hemoglobina de 8 y aquí en el campo. Probablemente el campo sea más carenciado. Y la forma es mejorar su nutrición. Y aquí habría que buscar cuál es la causa. Por ahí tiene mioma y sangra. Por ahí una mujer joven y sangra una semana cada vez, o 10 días cada vez que le viene su menstruación. Entonces eso puede provocar aquí ver la causa. ¿Ya? Y si la causa se repite, puede volver a empeorar. Si no es por ello. ¿Ya? Entonces ahí vienen los niños, la radio y las terapias avanzadas, las terapias más dirigidas. ¿Ya? Y siempre relacionado a los fármacos. La industria farmacéutica sabe cuál es la primera industria que mueve
poner materiales que son, son químicos que no se van a diluir, pero que van a ir a producir un émbolo, ya saben que es algo que va a tapar un flujo, ¿no ven? Entonces, va a tapar el flujo, le van a cortar el flujo sanguíneo a ese flujo y lo van a matar de hambre, ¿no? Entonces, tiene un altísimo consumo de energía, ¿ya? Entonces, eso es otra de las terapias que se hacen para los tumores que son irrestricables y que no responden ni a quimio ni a nada, ¿ya? Ya vamos a hacer la introducción para que lean para la siguiente clase, ¿ya? Este tema me apasiona, me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos bola. Y nosotros los médicos somos jodidamente estresados. Entonces, piense de cómo nuestro cuerpo, ¿se acuerdan que habíamos visto en la primera clase que nuestro cuerpo antes de producir la enfermedad primero se adapta, ¿no ven? Desde el nivel celular primero se adapta para tratar de aguantar todo lo que le hacemos por el cuerpo. Entonces primero se adapta, ya cuando ya no puede, entonces aparece la enfermedad, de nuevo aparece la frase de Hipócrates, que la enfermedad es producto de pequeños pecados que cometemos a diario contra la naturaleza. Cuando ya no se puede, entonces empieza a manifestarse la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en el estrés? El estrés nos produce un gran desequilibrio fisiológico. Y el estrés viene desde los ejemplos más comunes, si ustedes quieren, hasta los más extravagantes. Por ejemplo, yo este fin de semana he tenido el sábado una cirugía cardíaca. El domingo a las 7 de la mañana tenía una cirugía de columna. Papá de un médico, de mis amigos, el cirujano estaba viniendo de Buenos Aires, otro de Santa Cruz, otro de Veracruz. Ese es otro tipo de estrés. Otro tipo de estrés es el que les comentaba de mis pacientes que vuelven a la casa y quieren matar a su marido, pero nunca se separan. Es otro tipo de estrés. Otro es el del trabajo. Otro es el del trabajo, por ejemplo, que en el trabajo hay un mal ambiente de trabajo y cuando llega el domingo van a venir a escuchar ustedes, seguro. Yo conocí a un colega que decía, el domingo, mañana el lunes a las 4 de la tarde llega hora de deprimirse. ¿Lo ven? Entonces el domingo a partir de las 4 de la tarde ya es hora de deprimirse porque ya se prepararon para el lunes. Entonces cuando el ambiente donde nos desenvuelve es muy hostil, también produce estrés mantenido, estrés sostenido. Entonces alteraciones fisiológicas que vamos a ver que producen el estrés. Ya saben qué es homeostasis, ¿ya? Ya saben qué es homeostasis. Y vamos a tener factores que van a influir en esa homeostasis producto de nuestro estrés que nosotros tenemos a diario. Entonces, viene la temperatura, y estos días está haciendo mucho calor, y el pH va a depender de lo que yo esté comiendo, de cómo esté durmiendo y de cómo esté manejando mis emociones. ¿Ya? Los electrolitos, la glucosa, si yo la tengo siempre disparada o con picos de glucosa, si yo desayuno mi pancito con mermelada y esas cosas, ya tengo un pico de glucosa. Y además me vengo con una botella de Coca-Cola y tal, picos de glucosa, ¿ya? Y si almuerzo mucho hidrato de carbono, más gaseosa, otro pico de glucosa. Pues todo el tiempo estoy haciendo disparar mi glucosa en la sangre. Y después pico un chocolate a las 2 de la tarde, y después una masita, 4, un cecito, no sé. Entonces todos esos picos de glucosa que yo estoy haciendo a lo largo del día. Eso también influye en mi
lleva a usted, ya le ha subido la presión, ya se inunda de cortisol, ya le duele la cabeza. ¿Quién es el afectado? El que reniega, ¿no? Entonces, si vos no puedes controlar algo, es igual. Así es la mejor forma de mantener la presión. El síndrome de burnout es el síndrome que sufrimos nosotros, el personal de salud, los médicos, ni hablar de los entonces es un cansancio exagerado, la deuda acumulada de sueño, es cuando vives ya en un cansancio que lo normalizas. Ese es el síndrome de burnout, que viene incluido con una depresión oculta que no vemos. Por eso es que el índice de adicción en los médicos es mucho más alto que en otras carreras. Y en las especialidades, los índices de adicción son las especialidades que están mayormente sometidas a estrés, ¿ya? Terapia intensiva, emergenciología, anestesia. Entonces, esas son las especialidades que tienen, no solo por el nivel de estrés, sino que porque los fármacos más adictivos los tienen siempre, que si usted los cambia. Entonces, siempre tienen por eso son los mayores. Entonces, la respuesta al estrés, ¿ya? Si yo tengo, nosotros conocemos un cirujano en acá que vive enojado. Entonces, decimos, pobrecito, porque cuando ya lo ven rojo renegado, le tomamos la presión y está tomando el médico y sabe que eso tarde o temprano va a tener consecuencias. Pero aún así no hace mucho por controlarse. Con los años que trabaja ahí, pregúntele si tanto renegar ha hecho cambiar la enfermedad. No. Pero él sigue disparándose la presión cada vez que entra al quirófano. Entonces, este sistema de control para que nosotros podamos manejar cómo se piensa incluir o no en nuestro cuerpo va a depender de las estrategias que nosotros podamos tomar para mejorar eso. ¿Ya? Los receptores primero obviamente van a captar todo el contacto que nosotros tenemos con el medio. Si tenemos calor, si tenemos frío, si hay dolor, si no hay dolor, si hay presión, no hay presión, si hay ruido, acaso no, el ruido produce un estrés, se llama estrés acústico, contaminación acústica. Todo eso viene a nivel de receptores. ¿Ya? Y vamos a tener un centro de control que va a generar una respuesta, y aquí está el gran reto de cómo yo controlo este centro de control y la respuesta que voy a dar. ¿Ya? Y el órgano efector generalmente va a ser el glúteo de la periferia. Esto es todo una ciencia, a mí me encanta, que es la neurociencia, ¿no es? Entonces, toda la neurociencia va a depender en todo lo del futuro de ese tiempo. Nosotros los médicos deberíamos ser primero interesarnos en esto, porque la calidad de vida que nosotros vayamos a tener de viejos, yo les digo, ¿no? Si vos te mueres mañana, el hospital ya encuentra 3 o 5 para reemplazarte al día siguiente. ¿Ya? Pero cómo has muerto y la calidad de vida que has dado a tu entorno, a tu familia, eso no tiene, eso sí es reemplazable. Pero tarde nos damos cuenta nosotros. Tarde, ¿no? Los médicos somos muy competitivos. Somos muy competitivos entre nosotros, con nosotros mismos. Siempre queremos hacer esta especialidad y esta otra más, y este posgrado más, y este diploma más. Es cierto.
El sistema nervioso autónomo, por supuesto, está relacionado con el cortisol, hace que nos suba la presión, o nos baje la presión, dependiendo de cuál lo active. Y fíjense aquí, nuestro sistema inmunológico. Entonces seguimos preguntándonos, ¿por qué habrá tanto gas? ¿Ven? Si nosotros le sumamos una mala dieta, una vida sedentaria y además muy estresada, todo nuestro sistema inmunológico está en el piso. Y por eso es que no puede defendernos ante cualquier patología crónica que avanza despacito y sigilosamente. ¿Ya? ¿Qué pasa? No había que entender así. Entonces, dentro de esto ya visto en fisiología, ¿ya? Vamos a tener nosotros sistemas de retroalimentación. Denme un ejemplo, aparte de los que están ahí, de retroalimentación negativa. La hipercapnia ¿Ya? ¿Qué hace? es exceso de CO2 en sangre. Cuando existe un exceso de CO2 en sangre, unos receptores llamados vasoreceptores detectan este incremento de la presión. Lo que va a generar. Más que los vasoreceptores, los quimiorreceptores. Vasos es de presión. Si sube la presión, eso detecta los vasos. El aumento de CO2 son los quimiorreceptores. ¿Ya? ¿Qué más? Esto va a enviar una aferencia al centro de control que es el cerebro. Ya. Y el cerebro va a enviar una respuesta que se llama eferencia. Esta eferencia los órganos efectores. En este caso va a ser uno el corazón, que va a circular más rápido para que esa sangre con exceso de dióxido de carbono llegue a los pulmones, y también el sistema pulmonar para que pueda respirar más rápido y expulsar el CO2. Aquí viene el ejemplo claro de cuando llega una paciente histérica llega una paciente histérica de emergencia, ¿no ven? ¿Han visto alguna vez que le hacen hacer? Llega, ¿no ven? Le hacen respirar en una bolsa de papel, ¿sí o no? Para que reinale, es lo contrario de lo que acaba de describir su compañero, ¿ya? Para que reinale sus CO2 porque se pone así, es fácil, ¿verdad? Y toda la familia la tiene encima porque está solo es un cuadro de ansiedad que es muchos jóvenes. Eso puede desencadenar. Ya, este es un ejemplo de retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es casi siempre para protegernos, entonces es una respuesta contraria al estímulo que nosotros siempre buscamos para nivelar o equilibrar o volver a aumentar algo que nos deja. ¿Ya? Aquí tiene ejemplo de la glucosa, por eso se produce la resistencia a la insulina. Muchos tipos de glucosa va a hacer que el páncreas tenga que disparar cada vez más insulina, entonces llega un momento en que el páncreas o se cansa o esa insulina ya no hace efecto, esa es la resistencia a la insulina. ¿Ya? Por eso los pacientes, no, pero si mi glucosa está normal, sí, pero a ver,